Muy, pero muy feliz sábado. Siempre que vengo a Racedo tengo muchos recuerdos de este lugar. Conozco un poquito el barrio. Trabajé por acá también. Así que siempre es grato para mí venir a compartir con ustedes. Muy bien. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 7 de marzo, 7 del 3. ¿Tiene algo de especial esta fecha? Bien, ¿algo en relación a escuela sabática ahí? Muy bien. Ajá. Si fuera 8 de marzo diríamos Día Internacional de la Mujer. Si fuera 21 de marzo diría que es el cumpleaños de mi hermano. Pero ¿saben en qué estoy pensando? No lo van a adivinar nunca en realidad. Pero acorde a los tiempos que vivimos, ustedes saben que vamos 2 meses de este año y en 2 meses pasaron cosas a nivel de política internacional muy interesantes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, interesantes, llamémosle. Cosa que llama mucho la atención. ¿Saben qué día fue el día que hubo una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y se llevaron al líder de ese país preso? Y fue un sábado. ¿Saben qué día fue el primer ataque de Estados Unidos a Irán en este conflicto bélico que se está desarrollando? Un sábado. ¿Saben qué se rumoreaba esta semana? Que la siguiente fase, mucho más agresiva de este conflicto bélico, iba a empezar hoy, un sábado. ¿Y saben que los países involucrados ahí son Irán, Estados Unidos y, el tercero, Israel? Y en Israel se supone que son mayoría judíos, ¿no? Y se supone que los judíos guardan el sábado. ¿Qué hacen los judíos atacando en sábado? ¿Saben por qué traigo esto a la reflexión? Es una forma de ubicarnos en el contexto de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos finales. Hace poquitas semanas se presentó un proyecto de ley en Estados Unidos que contiene, decididamente y con todas las letras, un proyecto de ley de descanso dominical. Acorde a las profecías, esa es una señal importante para que nosotros estemos en alerta. Se vienen tiempos de posible persecución religiosa a los que guardan el sábado. Ahora, ¿saben cuál era nuestra salvaguarda hasta ahora? Que la influencia de los judíos en Estados Unidos frenaba esto, porque ellos guardan el sábado. Pero hoy en día los judíos ya no están más concentrados en el Shabbat o en el sábado. Esa barrera se cayó. Así que poco frena que avance un proyecto de ley dominical. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, no soy adivino, no pongo fechas ni nada por el estilo. Es solamente para ubicarnos en contexto. En este mundo, lo que era un continente fuerte como el continente europeo, con una asociación comercial muy fuerte, hoy en día no es protagonista, va detrás de los Estados Unidos. Ese es el caldo de cultivo especial para que Europa se motive al influjo de un nuevo líder, en especial religioso. Estoy hablando del cuerno pequeño, el que le entienda. Estamos en un contexto crítico. Para los uruguayos presentes, se viene. Una expresión típica de allá, se nos viene. Hay una canción que dice, se nos viene fin de año. No, acá no se viene fin de año, se viene el fin del mundo. Y sucede que parece que nosotros estamos demasiado tranquilos respecto a esto. No sé qué te genera a vos en particular la frase tiempo del fin. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te sugiere? ¿Te da tranquilidad? A mí me motiva un poquito a pensar. No solamente a pensar, sino a actuar. Ahora, por ahí he visto que hay, vamos a ponerle personas que lideran ciertos grupos, que tienden a hacer de esto un caldo motivacional para el fanatismo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si nosotros, porque viene el fin del mundo, empezamos a correr caóticamente sin sentido?
vamos a generar más confusión que claridad. Y nosotros estamos puestos en este mundo para traer claridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es salir corriendo, sino entender cabalmente cuál es el plan de Dios para nuestras vidas aquí y ahora. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber frente a Dios. En la Biblia hay 3 relatos, o elegí 3 relatos, que son análogos al tiempo del fin. El primero de ellos, Israel en el desierto. Para los que conocen la historia bíblica, conocen que Abraham fue llamado a salir de la Mesopotamia, actual Irán, interesante eso, a alejarse de ese lugar y llegar a una tierra que Dios le prometió, la tierra prometida, la tierra de Canaán, y establecer un dominio allí. Y allí llegó Abraham. Abraham no tenía hijos, se le prometió un hijo y se le prometió que su descendencia iba a ser incontable, pero no sin antes pasar por momentos difíciles. A nosotros, análogamente, se nos promete que vamos a llegar al cielo, no sin antes pasar por momentos difíciles. A Abraham se le prometió lo siguiente. Podemos ir allí a Génesis capítulo 15. Allí se le hace la promesa a Abraham de una descendencia. Se le explica que esa descendencia iba a pasar 400 años en una tierra extranjera, en Egipto, bajo servidumbre, que traducido puede llegar a significar esclavitud. Pasaron 400 años de momentos más intensos de servidumbre, que es lo que nosotros llamamos ese extremo de esclavitud, pero en sí pasaron muchos años como siervos de un rey extranjero. Y después, le dice Dios, van a volver. Capítulo 15 de Génesis, versículo 16. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación. Esta palabrita me hace un poquito de ruido, vamos a desarrollarla un poquito después. Tus descendientes volverán acá, a Canaán, en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado al colmo la maldad del amorreo. Esta es una de las variables para el tiempo del fin, que la maldad llegue al colmo. Y el amorreo, que era el habitante de Canaán, todavía no había colmado la paciencia de Dios. Ahora, ¿cómo siguió la historia? Definitivamente los hijos de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob fue padre de los 12 patriarcas. Ellos descendieron a Egipto. La descendencia de Jacob, o de Israel, ya pasó 400 años, salen con Moisés y vuelven a Canaán. Y en la puerta de Canaán se encuentran con algunos desafíos. Vamos a ver en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 21. Recordamos que el amorreo no había colmado la paciencia de Dios. Números capítulo 21, versículos del 21 al 24. En su peregrinar por el desierto, Israel llega a las puertas de Canaán y se topa con los reinos amorreos. Versículo 21 del capítulo 21 de Números dice así: entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, con este mensaje. El mensaje dice así: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, ni beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que atravesemos tu territorio. ¿Qué le está diciendo? Déjame pasar, yo no toco nada, no te robo nada, no consumo nada de tu tierra, solamente quiero pasar al otro lado porque quiero llegar a Canaán. Versículo 23. Pero Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sejón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y llegó a Jaasa y allí peleó contra Israel. ¿Saben lo que dice el espíritu de profecía? Que
El acto de ir en contra, de ser perseguidor del pueblo de Dios, fue lo que colmó la paciencia de Dios. Ahí está el colmo de la maldad de los amorreos. ¿Saben qué otras costumbres tenían los amorreos? De sacrificar un bebé a un dios llamado Moloc, ponerlo en un altar de fuego y consumirlo. A tales grados de crueldad habían llegado que se desprendían de la vida de sus propios hijos para beneplácito de un Dios falso. La paciencia de Dios ya estaba al límite. La única esperanza que quedaba era que entrando en contacto con el pueblo de Dios se arrepintieran. Entran en contacto con el pueblo de Dios y los persiguen. Hasta acá. Me colmaron la paciencia, dice el Señor. ¿Qué le pasó al rey Sejón? Perdió contra Israel. Fue humillantemente derrotado. Y esa promesa de Israel de no tocar nada de sus pertenencias se revirtió. Y todas las pertenencias del reinado de Sejón pasó a pertenecer a Israel. Había otro rey amorreo, versículo 31 del mismo capítulo de Números. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. Y también envió Moisés a reconocer a Jazer, que es otra tierra vecina, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Echaron a estos que sacrificaban bebés al dios Moloc. Y después volvieron, versículo 33, y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán. Es una figura que aparece en las profecías más adelante. Og y Magog. Son reyes que colman la paciencia de Dios por sus actos, y lo único que falta para que se desborde la paciencia de Dios y quede colmada la paciencia es que sean perseguidores del pueblo de Dios. Lo mismo le pasa a Og. Persigue a Israel y es derrotado. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está la maldad en el mundo hoy? Es cierto que hay grandes conflictos bélicos, es cierto que hay hambre, hay pobreza, lo vimos en el Probad y Ved. Hay tierras donde parece que los gobiernos no dejan desarrollarse a los pueblos. Pero lo peor de todo es que en lugares donde sí hay desarrollo, tal vez en nuestro propio país o en nuestro propio barrio, pasan cosas espantosas. Hay niños que sufren, hay familias que se destruyen, hay personas que pierden la identidad, hay jóvenes que hoy en día se identifican más con un animal que con sus hermanos o sus vecinos. Y es un fenómeno que causa mucha risa también y hasta mucha indignación. Personas que se identifican con el hecho de poder tener las habilidades de un zorro o de un gato. Es tragicómico. Pero ¿qué están anhelando? ¿Con qué se están identificando? Con ese animal. ¿Y por qué están empatizando tanto con ese animal? Porque están decepcionados de lo que ven en su entorno, en la humanidad. Están vacíos. Y es triste. Somos una sociedad que hemos evolucionado en muchísimos aspectos y en otros hemos olvidado cosas básicas, como por ejemplo el cómo educar a nuestros hijos. Y hablo en primera persona porque tengo un hijo adolescente y me implica desafíos terribles. Y también es tragicómico, a un adolescente no le podemos decir 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Yo a mi hijo no le puedo decir, por favor, calzate, porque estás descalzo, lavá los 3 platitos porque hoy te toca, en casa somos 3, lavá los 3 platitos y después ponete a hacer tu tarea. No le puedo decir las 3 cosas juntas. ¿Saben lo que pasa? Se calza, se pone las zapatillas y cuando fue a lavar los platitos vio que afuera estaba la pelota, rumbió para la puerta del fondo y se puso a patear la pelota contra la pared. Aprovecho que no está, no le cuentan después si se lo cruzan. Pichoncito, por favor, está muy bien la pelotita, yo te dejo jugar, pero primero me lavas los platitos y terminas la tarea. Ah, cierto, la tarea. Y ya se me fue a hacer la tarea. Pichón, frena, por favor. Antes de la tarea, por favor, lava los platitos. ¿Te acordás que te toca? No les podemos decir a veces más de 2 o 3 cosas a la vez. ¿Y saben qué? Está bien. Está bien, porque ellos cuando van asumiendo responsabilidad,
Los que somos responsables de generar la responsabilidad en ellos somos los adultos. Entonces tenemos que tener la empatía de ponernos en sus zapatos y acompañarlos cada paso. Y si perdemos esa empatía, puede ser que termine identificado con un animalito, trepado en un arbolito y no queriendo bajar. Es tragicómico, pero es la realidad que estamos viviendo. Israel llega a la tierra prometida, conquista la tierra prometida, pero le costó. ¿Se acuerdan de la palabrita generación? ¿Se acuerdan que cuando llegan a los bordes de Canaán envían a 12 espías, uno por tribu? Vuelven los espías y 10 de los espías pasaron un informe pesimista. ¿Y cómo le fue? No, un bajón. Son gigantes, enormes. Nos van a pisar como si fuéramos cucarachas. Nos van a aplastar. No podemos. Estamos en el horno. ¿Para qué salimos de Egipto? No sé si se imaginan a Moisés, a Josué, escuchando esa frase recurrente, ¿para qué salimos de Egipto? Saben que el problema de Israel no era exactamente los desafíos del desierto, no era haber salido de Egipto y enfrentarse al desierto, era que Egipto nunca salió del corazón de ellos. Querían volver a ser esclavos. ¿Saben cuál es el problema nuestro hoy? Que aceptamos la cruz, aceptamos la salvación, aceptamos el perdón, pero extrañamos el pecado. Tenemos un lazo, un vínculo afectivo con el pecado y queremos volver ahí. Tenemos la tendencia constante de volver a aferrarnos de lo que nos aleja de Dios. No somos distintos al Israel. Ellos estaban a la puerta de la Canaán terrenal, nosotros a la puerta de la Canaán celestial. Y sin embargo parece que deseamos más lo de este mundo que lo de allá arriba. Pregunta retórica, ¿qué estoy deseando? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué estás anhelando? ¿Qué estás queriendo? Israel llega a Canaán, paga el precio, paga el costo, habita en Canaán. Tiene altos y bajos, reyes buenos, reyes malos, gobiernos buenos, gobiernos malos. Momentos de altísima espiritualidad, momentos en que Dios hace grandes milagros por ellos, momentos en que están sumidos en la más triste pobreza. Y después de muchas advertencias, porque Dios les había dicho, si haces bien y vas por el camino de Dios, te va a ir bien. Si te desprendes de mí como autoridad, yo te voy a dejar librado de tu suerte y vas a tener consecuencias. Y después de muchos altos y bajos, ya Israel estaba muy bajo. Y Dios permite que sea un elemento del mundo el que alecciona a Israel. Y permite que Asiria primero invada el reino del norte y lo termine. Y solo quedó el reino del sur, con las tribus de Judá, de Benjamín y el remanente de Leví, de los sacerdotes que quedaban allí. Y llegó un día a Babilonia y se los llevó cautivos. Paralelismo con nosotros. Apocalipsis 3, cuando habla de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del tiempo del fin, dice que somos tibios. No somos ni fríos, calculadores y decididos, ni somos fervorosos, de corazón caliente y animados por un espíritu intenso, sino que especulamos. Vamos un poco para donde nos lleva el viento. Y dice allí, ojalá fuera frío o caliente, pero como sos tibio, no sé si les pasa a ustedes que cuando alguna de las infusiones que bebemos aquí en el Río de la Plata se enfría un poco y se pone tibia, ¿cómo queda? Acá en Argentina se quejan de los uruguayos porque dicen que toman las infusiones muy calientes. 90 a 94 grados es el manual de allá. Y es malísimo para la garganta, ¿verdad? Acá el manual es más 80, 85, unos cuantos grados menos. Pero cuando ya queda 50 grados, el tecito de hierbas, de manzanilla, cuando se enfría, queda como un almíbar medio. Lo tibio es un poco vomitivo, desagradable. Y así dice Dios con nosotros, por cuanto no sos tibio, no sos frío ni caliente, sino que sos tibio, te va a terminar vomitando.
Pero nosotros parece que seguimos alegres y campando con esta tibieza. Sábado sumamente espiritual. Qué lindo que estuvo el sermón. Espero que sea así. A veces en la sobremesa, qué terrible predicador, no pegó una. Pero bueno, a veces tenemos un sábado muy espiritual, muy lindo. Y comentamos, y después venimos al culto joven, y a veces hay actividad del Club de Conquistadores, y después tenemos a Arca, y la pasamos re bien el sábado. Y llega el domingo, y ya se nos acabó. Nos concentramos en otra cosa, la vorágine laboral, el objetivo a alcanzar, y nos olvidamos. Enfriamos completamente la espiritualidad. Ahora, Israel, después de ser tibio durante muchos años, llegó a uno de los puntos más bajos de su historia. Se los llevan cautivos. Salmos. Salmo 137. ¿Alguno conoce el Salmo 137? Es uno de los salmos más tristes que están registrados. Es uno de los llamados salmos imprecatorios. Son salmos de queja. Es un texto muy duro, hecho canción. ¿Quiénes lo cantan? Los exiliados, los extraídos de Jerusalén. Ustedes saben que la estrategia de Babilonia, para engrandecer a Babilonia, era llegar a la ciudad-estado o al país donde llegaban, conquistaban, por lo general, por un asedio de mucho tiempo, de años. Eso significa que dejaban sitiada la ciudad, las murallas durante años, las reservas de adentro de la ciudad se agotaban, empezaban a pasar hambre, empezaban a quedarse sin combustible, sin leña, pasaban frío, no existía el aire acondicionado, así que el calor lo pasaban igual, no estaba yo ni ahí para arreglar el aire, y empezaban a desgastarse. ¿Quiénes eran los que sobrevivían a ese asedio, los que no se morían de frío, de hambre y de sed? Bueno, los que tenían mejores posiciones económicas. ¿Quiénes tenían las mejores posiciones económicas? Los que estaban cerca de la corte del rey. Los príncipes, los cantores, los que tenían oficio de palacio. Y cuando por fin se debilitaban lo suficiente y los babilonios entraban y dominaban, terminaban de liquidar y masacraban todo aquello que lo encontraban débil, llámese niños, niñas, jóvenes, y se llevaban a los príncipes, a los que podían alegrar una corte, a los cantores, y se los llevaban cautivos. Entonces pasaban a ser benefactores, los alimentaban, los cuidaban, como le pasó a Daniel, a Azarías, Misael y Ananías. Los cuidaban y los ponían al servicio de la corte del rey en Babilonia. Esa era la estrategia. Ahora, de camino en el cautiverio, mientras se iban siendo llevados por los soldados babilonios, secuestrados, arrancados de su tierra, ellos escriben este salmo. Y el salmo dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, nuestros instrumentos de música, los dejamos colgados, no querían tocar. Y los que nos habían llevado cautivos, y la frase acá en hebreo es mucho más dura, los desgraciados, algo así, que nos tomaron cautivos, nos pedían cánticos. O sea, estos enfermos de la cabeza que liquidaron a todos nuestros seres queridos, que nos dejaron con vida solamente porque les conviene, nos pedían que cantemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos alguno de los cánticos de Sión. ¿Se imaginan la compunción del corazón de estas personas y la contrariedad a la que estaban sometidos? Es como si hubieras perdido a tu familia en un accidente de tránsito y viene un tonto que no entiende la situación y te pregunta: ¿por qué no cantas algo? Y vos lo único que tenés es ganas de llorar. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Versículo 5. Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo. Si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y acá vemos que mucho de su esperanza estaba arraigada al lugar, al tiempo-espacio en el que fueron criados. Y no era la voluntad de Dios. Acá se refleja que los que componen este salmo no están entendiendo el plan de Dios.
pero están ahogados de emociones de tristeza. Y Dios acepta esto y permite que esto quede registrado en la Biblia. Para dejarnos ejemplo a nosotros, que si estás en un momento muy bajo de la vida, desbordado de tristeza, vos podés reclamarle al Señor. Tengo una amiga que después de una crisis muy, muy intensa, tiene una familia numerosa ella, pero quedó en algún momento solita en su casa y pudo hablar, no digo cara a cara porque no era presencial, pero mano a mano con Dios. Y la pregunta de ella era, y me decía así, Andrés, yo llegué a gritarle a Dios, ¿qué querés? Decime qué querés y yo lo hago. ¿Te pasó alguna vez? Es fuerte, pero es muy necesario. Te puedo asegurar que esa oración nunca queda sin respuesta. Y el Señor le dijo lo que quería. Y era algo que ella no quería, pero encontró la paz después que lo aceptó. Y acá el Señor les está diciendo a estos chicos, lo que quiero es que se cumpla la profecía, que pasen años extrañando a Jerusalén para que entiendan el valor que tenía y después puedan volver del cautiverio. 70 años estaban profetizados. Sin embargo, ellos están ahogados de emociones y no están pensando en la palabra de Dios, están pensando en cómo se sienten. Y entre sus deseos, expresan en este salmo el deseo que tienen en contra de sus enemigos. Versículo 7, Jehová recuerda a los hijos de Edom. ¿Quiénes son los hijos de Edom? Los hijos de Esaú, que viven, por decirlo de alguna manera, enfrente a Jerusalén, pasando el monte de Efraín. Recuerda a los hijos de Edom cuando el día de Jerusalén decían arrasadla hasta los cimientos. ¿Qué están pidiendo? Venganza. Acordate, mi Dios, de los hijos de Esaú, que cuando nos vieron destruidos, ellos festejaban. Acordate de ellos. Y después, versículo 8, dedica palabras a Babilonia. Y dice, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado o feliz el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Qué es lo que le habían hecho? Versículo siguiente dice, dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. Es durísimo. Este salmo, ¿saben cómo lo conocí? En un debate filosófico, Olimpiada de Filosofía en Uruguay, hace muchos años, cuando yo era joven. Todavía soy un poquito joven, pero era más joven que ahora. Y en el debate filosófico yo defendía una bandera cristiana y otros defendían banderas de otro tipo de filosofías. Y me dijeron, ¿cómo podés creer en un Dios lleno de ira y venganza? ¿Cómo que un Dios lleno de ira y venganza si es un Dios que vino a morir por mí? Así, pero en la palabra dice que bienaventurado el que le rompa la cabeza a los niños contra una pared porque solamente son sus enemigos. Y me citaron este salmo imprecatorio. Y tuve que ponerme a estudiar e investigar por qué existían estas expresiones. Claro, la clave está en el pasaje, en el versículo anterior. Hija de Babilonia la desolada, el versículo 8. Bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Qué le habían hecho los babilonios? Bueno, habían entrado y lo que no servía, los niños débiles y desnutridos, los tomaban de una patita, porque así era literalmente, y para no gastar filo de espada, porque salía caro afilar en un tiempo de asedio, los ejecutaban de una manera que sea más económica. Es espantoso. Y nosotros estamos viviendo en las puertas de Canaán, pero puede ser que nuestro corazón se sienta cautivo porque estamos viviendo algún tipo de crisis. O puede que tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu amiga, tu hermano, tus padres, tus hijos, puedan estar viviendo momentos intensos de crisis. Yo te invito a que compartas la palabra de Dios con ellos, las promesas, porque hay tiempos en que la prueba llega y la prueba es dura. Y si nosotros nos dejamos imbuir por nuestras emociones, quedamos perdidos y desorientados. Pero Dios tiene un plan más allá de esto. Y Dios acepta nuestras expresiones emocionales de desahogo. Las entiende porque lo vivió. Porque estuvo acá, caminó como vos y yo, se lastimó los pies, se rompió el lomo para llegar a tal ciudad, para ver a fulano, para que escuche su palabra. Y tenemos registro de muchos que respondieron. Pero también, veladamente, queda el registro de aquellos que no respondieron.
Y si el Dios creador de todo, vamos al Evangelio de Juan, y vamos a la tercera analogía del tiempo del fin. Evangelio de Juan capítulo 1. Paréntesis. Una iglesia con ruido de niños es una iglesia viva. Nunca dejemos de permitir que los niños estén presentes en nuestras reuniones. Cierro paréntesis. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Hay relatos mismos de Jesús caminando en esta tierra, confrontando con la tristeza más extrema. El relato de la viuda de Naín, por ejemplo. La procesión fúnebre se encuentra con Jesús y sus discípulos, y Jesús llega hasta ese lugar y mira a la viuda, cuyo único hijo está muerto, y lo están llevando a enterrar, y Jesús le pide algo. ¿Qué le dice? No llores. Es algo que solamente Jesús puede hacer. Yo no me siento con autoridad de pedirle a una persona que está en duelo que no llore. Al contrario, la abrazo. Pero Jesús sí tiene autoridad. ¿Y qué le pide? No llores. ¿Qué está diciendo? Que mientras estemos con lágrimas en los ojos, no podemos abrir los ojos y ver la salvación. No nos puede abrumar la tristeza de la tragedia. Y cuando la viuda abre los ojos, hace a un lado las lágrimas y da paso a la obra de Jesús, Jesús soluciona. Y resucita a su hijo y se lo entrega a su madre. A lo suyo vino, pero muchos de nosotros no lo reconocemos ni lo conocemos. Muchos de nosotros jugamos a evitar la crisis, jugamos a no exponernos, a no jugárnosla por nuestra fe. Pero cuando nosotros nos jugamos por nuestra fe, pasa lo que dice Isaías. Isaías capítulo 60. Ya vamos terminando, vamos aterrizando el avioncito. Por ahí si los jugos gástricos están haciendo su tarea y nos están llamando a la mesa, ya estamos terminando. Isaías capítulo 60, versículo 1, es una invitación con mucho énfasis y está expresado en imperativo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, sin importar el nivel de crisis. Dios te promete luz en el camino. Versículo 3, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira. Por más que todos estos se han juntado y vienen hacia ti, tus hijos verán de lejos y tus hijas las traerán en brazos. Generación, ¿se acuerdan de esa palabrita? Israel tuvo toda una generación que no entró a la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan de los 2 espías? Los 10 que trajeron un informe negativo. Hubo 2 que trajeron informe positivo. Y cuando llegó el momento, cuando la paciencia de Dios se cansó, pero no de la maldad del amorreo, sino de su propio pueblo, les dijo, voy a esperar que pase toda esta generación y solamente van a pasar los menores de 20 años y Josué y Caleb, aquellos 2 espías que trajeron el informe positivo, porque tenían su esperanza, su fe puesta en Dios. 3 relatos hemos repasado. El primero de ellos, Israel en el desierto. Tuvo que perecer una generación para pasar la siguiente. El segundo de ellos, Israel en el cautiverio, esperando ansiosamente volver a Canaán. El tercero de ellos, Jesús caminando en esta tierra y no siendo reconocido por los suyos. La salvación, el reino estaba enfrente de ellos y no lo reconocieron. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer? El himno que cantamos, el 293, tiene una letra muy linda. Dice, ¿querés ser salvo de toda maldad? Bueno, hay que pensar por la maldad propia. No solamente el colmo de la maldad de los otros, sino que la mía también tiene que desaparecer.
Y para eso solamente hay poder en Jesús. Trabajando allí y el Señor me llamó a trabajar allí y sigo trabajando allí hasta que el Señor diga. ¿Querés servir? ¿Querés ser útil? Solamente hay una fuente de poder para ser realmente útil y hacer la diferencia. Solamente hay poder en Jesús. Y la invitación es la siguiente. Vení. Y ser salvo vas a poder en el amor de Jesús. Tan solo hay poder en Jesús. Por eso cantamos ese himno. En tiempos de crisis, en tiempos de extrema necesidad, en tiempos de guerra, en tiempos de ausencias, en tiempos de necesidades, solamente hay poder en Jesús. Poder para el tiempo del fin. No sé qué va a pasar ni en qué orden. Podría ser un seminario de profecías. No importa. Lo importante es que tengas conocimiento de que hay poder en Jesús. Ahora, te hago una invitación en nombre de Jesús. ¿Te gustaría desafiar a Dios para conocer su poder? ¿Te gustaría experimentar el poder de Dios realmente en tu vida? Mira que hay que pagar el precio. Amén por las manos que se levantaron. Que se puedan aferrar de Jesús y ver realmente su poder. Que el Señor los bendiga.